que tenían. Cuando Dios hace una obra, no solo hay un milagro, hay también una transformación que algunos comienzan a notarla de inmediato y que ya comienza a exaltar las obras gloriosas de Cristo dentro de una persona. Pero además este ciego, en medio de toda esta incertidumbre de si es o no, algunos reconocen que es el ciego, pero lo envían de vuelta a la sinagoga porque era imposible que este ciego recibiera la sanidad precisamente en Shabbat. ¿Por qué? Porque en Shabbat, según la cultura judía, Dios no trabaja y por lo tanto nadie puede hacer ninguna obra, ¿cierto?, en este día extraordinario para los judíos. Cuando lo llevan a la interrogación, le empiezan a preguntar y lo primero que él va a decir en todo lo que le interrogan es ¿quién te sanó? Y él dice, aquel Jesús. Es interesante, la expresión griega es ekeinos y habla de alguien que es totalmente distante, es el pronombre aquel. Nosotros normalmente lo entendemos a la inversa. Fíjese que cuando uno dice este hermano o esta hermana, uno se siente ofendido, por lo menos aquí en Chile. Y uno dice, ¿cómo que esta? Pero fíjense que este o esta, gloria a Dios, es un pronombre de cercanía. Cuando alguien dice este lápiz, es porque está cerca mío. Cuando alguien dice aquel lápiz, es porque está lejos de mí. Entonces, cuando Jesús, fíjese, sana a esta persona y le empiezan a preguntar, él dice aquel Jesús. Es decir, su relación y su dinamismo en torno a la persona que lo ha sanado totalmente lejano. Ni siquiera sabe dónde está, no sabe quién es y tiene que empezar a conocerlo lentamente. Cuando lo empiezan a interrogar en la sinagoga, este mismo ex ciego parece tener una leve evolución. Ya no pasa a decir que Jesús es aquel, sino ahora dice es un profeta. Dice él es un profeta. Mire la concepción. Este ciego, como ciego, claramente nunca había leído la escritura. Tampoco vio a Jesús. Por eso que dice aquel Jesús. Sabe quién es, pero todavía tiene una relación lejana con esta persona. Pero cuando lo están interrogando, le preguntan, ¿qué dices tú de él? Y él dice, este es un varón profeta. Ahora, esta idea de ser un profeta causa una molestia y un estrago en medio de la sinagoga por una razón. En la sinagoga no se acepta que Jesús es el Señor. De hecho, muchos de los judíos hoy día siguen rechazando el señorío de Jesús. Y tristemente se van al infierno, con todo y ser pueblo de Dios escogido. Porque el único medio de salvación es reconocer que Jesucristo es el Señor. Alabado sea Dios. Ahora fíjese bien que este ciego, cuando empieza a experimentar la molestia de los de la sinagoga por el testimonio que está entregando sobre Jesús, sigue siendo interrogado. Y cuando lo empiezan a molestar, él entonces dice otra cosa interesante. Gloria a Dios, otra cosa interesante. Él dice lo siguiente. Miren, una sola cosa sé, que yo antes era ciego y ahora veo, alabado sea Dios. Es decir, que ahora no solo tiene una apreciación lejana de quién es Jesús, sino que lentamente empieza también a comprender lo que Dios ha hecho en su persona. Fíjese, yo no sé, pero antes era ciego y ahora veo. Por eso es que la gente parece no reconocerme. Y la gente empieza a molestarse mucho más, de tal manera que mandan a llamar a la mamá y al papá. Y le preguntan a sus padres, ¿este realmente nació del todo ciego? Ahora imagínense, al punto que llega la duda de cuestionar si realmente era ciego o no. Y interesante, ¿por qué? Porque el mismo texto dice que todos sabían que era el mendigo que estaba por ahí, ¿cierto?, pidiendo plata porque no tenía otra manera de sobrevivencia. Los padres, teniéndole miedo a los de la sinagoga, le dicen, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. No hay problema con preguntarles a él. Pero el texto aclara, esto dijeron por miedo de los fariseos, ¿cierto? Y de los de la sinagoga, porque habían escuchado que cualquiera que reconociera a Jesús como el Mesías y como el Señor sería expulsado de la sinagoga. De hecho, fíjense, si ustedes lo notan bien, en Mateo capítulo 28, cuando Jesús es enterrado, a Jesús le ponen una gran piedra redonda, ¿cierto? Ahora, ¿por qué está esa piedra redonda allí? Porque según el Talmud,
Cuando un judío le faltaba el respeto a los sabios de Israel, había que matarlo de manera lapidaria, es decir, había que tomar piedra y apedrearlo hasta que se muriera. Y con las mismas piedras con las que lo habían matado, había que ahora sepultarlo. Lo que hacían normalmente, después de que sepultaban a ese insurrecto, era pintar ese sepulcro de blanco para que todos supieran que en ese lugar había un excomulgado, un pecador enterrado. Por eso es que la Biblia dice, vosotros sois sepulcros blanqueados. Por fuera están bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de inmundicia. Llenos de huesos de inmundicia. Voy a predicar en off y en on. Si repito, usted téngame paciencia, ¿no? Ahora fíjese bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la Gemara, el Moed Katan, que son comentarios judíos, explican que con el tiempo esa tradición tuvo que cambiarse, especialmente cuando están bajo el dominio de Roma, porque ya no podían ellos libremente, a pesar de que en alguna ocasión también trataron de hacerlo con Jesús, matar a las personas de manera lapidaria. Entonces, lo que terminan por hacer es cuando alguien es excomulgado del pueblo judío, poner una gran piedra, ¿cierto?, en su tumba, cosa que cuando todos vieran esa piedra redonda, ellos se dieran cuenta de que allí estaba enterrado un excomulgado. ¿Qué les parece? Por eso es que Jesús, ustedes tienen que reconocer que no fue aceptado por el pueblo judío como el Mesías. De hecho, los judíos lo excomulgaron, dijeron, este no pertenece a la religión judía. Ahora, con todo y la piedra no hay que preocuparse, ¿cierto? Porque hoy día, sobre todo, que la gente quiere volver al mundo judío. Hoy día existe el movimiento de las raíces hebreas. Y la gente piensa que porque habla hebrañol, ¿cierto?, unas cuantas palabras en hebreo, porque ahora dice unos cuantos versículos bíblicos en hebreo, está más cerca de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que ha propuesto la gente? Que tenemos que volvernos a Israel y por lo menos hacernos israelitas. De hecho, hoy día se está invitando a algunos hasta a circuncidarse para entrar en el plano del judaísmo. Fíjese bien que a mí muchas personas me han perseguido diciendo que yo soy judío, porque mis dos apellidos son españoles, gloria a Dios. Mis dos apellidos son españoles, entonces yo soy Pavés y Murcia. Y de hecho un día llegó uno a la iglesia, ¿se acuerda mi hermano Miguel? Y apenas me vio, me investigó. Me dijo, este judío sefardí. Yo le dije, no estoy ni ahí. Soy cristiano y feliz, alabado sea Dios. Porque para mí Cristo es todo, alabado sea su nombre. No, pero créame, mucha gente me ha llamado, me escribe. Y en una de esas ocasiones yo le pregunté a los rabinos que me estaban enviando correos y mensajes, ¿qué es lo que yo tenía que hacer para entrar al pueblo judío? Y ellos me dijeron circuncidarme. Yo le dije, ¿cuáles son los pasos de la circuncisión? Y ellos me dijeron, lo primero que hay que hacer es negar la idolatría que usted tiene. Yo le dije, ¿cuál es la idolatría que yo tengo? Negar que Jesús es el Señor. Decir que Jesús para usted deja de ser el Mesías. Deja de ser el Mesías. Fíjese bien, qué interesante. Porque cuando usted ve todo el movimiento de las raíces hebreas, que quiere volverse al pueblo de Israel, no ha entendido nada de lo que el mensaje de Dios nos ha querido transmitir. Hoy no estamos insertos a Israel, hoy estamos en Cristo el Señor. Alabado sea Dios, y esa bendición es mucho mayor. Alabado sea Dios. Cuando me dijeron que tenía que circuncidarme, le dije, no, por dos cosas. Una, porque Cristo es mi Señor. Y dos, porque duele mucho. ¿Y qué tanto? Y como no soy tan pavo, déjenme aquí nomás. Ahora, a este sujeto lo están a punto de excomulgar. Y están molestos, pero quieren a toda costa convencerlo de que Jesús no es el Señor. Y fíjense, cuando empiezan a interrogarlo después que aparecieron sus padres, aparece algo interesante porque le dicen, bueno, dinos, ¿realmente crees? Y él dice, ¿por qué me vuelven a preguntar si ya se los he dicho? ¿Acaso quieren hacerse también ustedes discípulos de él? Alabado sea Dios. Ahora fíjense, partió diciendo aquel, lejanía, luego el profeta, luego no sé, pero me sanó, me hizo un milagro.
Y ahora le dice, ¿quieren hacerse ustedes sus discípulos? Es decir, ahora él, después de haberse entendido la obra de Dios, se entiende como alguien en proceso de discipulado. Pero además reconoce que Jesús es su maestro. Alabado sea Dios. Y ya este proceso es interesante porque cuando un maestro judío, un rabino judío llamaba a un discípulo, a un talmid, ese proceso discipular tardaba por lo menos 12 años. Ahora Jesús lo intensificó y se demoró por lo menos 3 años en discipular. 3 años en discipular. Ahora, esos 3 años fueron intensivos, pero normalmente en el mundo judío es así. Fíjese que cuando un rabino iba a escoger a una persona para volverse su discípulo, tenía que mirar que en su rostro hubiera esmica. Y la esmica era la luz de Moisés, es decir, no podían escoger a cualquiera. Pasaban por los niños cuando celebraban el bar mitzvah, es decir, pasaban a la mayoría de edad, a los 13 años. Y a los 13 años los escogían. ¿Por qué a los 13 años? Porque a los 13 años el judío sufre la neshama. ¿Qué significa eso? Que pasan de la elevación espiritual de nefesh, ruach a neshama. Es decir, se elevan espiritualmente y ahora ellos entienden que tienen la capacidad para obedecer la ley por sí mismos. Alabado sea Dios. Y es en ese momento donde los rabinos, ¿cierto?, perfeccionan el trabajo que se hizo en la casa con ese judío durante 12 años. Escuche bien. 12 años fue discipulado en su casa y ahora vienen 12 años más con un rabino. Pero la diferencia es que el rabino se los llevaba, se iban a vivir con él. Por eso cuando Jesús llama a los discípulos, ellos abandonan sus trabajos, sus oficios, sus casas. Pedro de hecho le dijo al Señor, Señor, todo lo hemos dejado por ti. Y fíjese, ese es el llamado. Ese es el llamado, a dejarlo todo por él. Pero dejarlo todo no para, ¿cierto?, adquirir beneficios, sino para ser discipulados. Y ellos estuvieron 3 años con el maestro para ser discipulados. Pero algo pasa en esta persona porque empieza ahora a reconocerse y a vincularse como alguien dispuesto en su corazón para aprender de Jesús. Cuando pasa esto, sigue la discusión. Los fariseos pelean con él. Y él le dice, pero ¿cómo ustedes me lo van a explicar si desde el principio no hemos oído que nadie haga estas cosas que hizo el Señor? Y fíjese la frase interesante ahí que no se reconoce muy bien. Porque la expresión desde el principio es el término hebreo Bereshit. Bereshit. Y así precisamente se llama el primer libro de la Biblia hebrea. ¿Por qué se le llama así? Porque la forma en la que los nombra son patronímicas. Es decir, la primera palabra que aparece, ese es el nombre que le... ¿Cuál es la primera frase? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Entonces, Bereshit. Cuando el ciego le dice, desde Bereshit no hemos escuchado a nadie hacer esta clase de cosas, él ahora comienza a enseñarles la palabra de Dios. Y usted lo puede notar porque ellos se molestan y dicen, nosotros somos discípulos de Moisés, hemos aprendido de él y vienes tú a enseñarnos a nosotros que has vivido y trabajado bajo la ceguera. Alabado sea Dios. Entienden que hay una evolución en medio del mensaje, en medio del milagro y la obra creativa de Dios. Extraordinario. Ahora llega el momento en que ya no lo aguantan más y honestamente lo toman de aquí y le dicen, mira, te fuiste. Y lo más interesante es que cuando lo sacan de la sinagoga, acontece lo que hemos leído. Dice Reina Valera que lo andaba buscando porque se había enterado de lo que había vivido en la sinagoga. Y cuando lo encuentra, le hace una pregunta que parece ser llamativa porque le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él dice, ¿y quién es? ¿Se da cuenta? Es decir, fíjese, aquel, el profeta, el que está desde el principio, el que hace milagros, el maestro, etcétera. Es decir, él viene dando toda una clase de declaración, pero ahora cuando está frente a él parece no saber, quedar atónito frente a su grandeza, quedar atónito frente a su grandeza. Y el Señor le pregunta, ¿crees? Y él dice, pero ¿quién es para que yo crea en él? Ahora, leí esta versión por una razón, porque el texto repite 2 veces, ¿quién es? Señor. Entonces le dice, yo soy el que habla contigo. Y el texto dice, creo, Señor. Y no solo eso, después dice, y lo adoró.
y lo adoró. Ahora, el término Señor, que aparece tanto en el idioma griego como en el hebreo, se entiende perfectamente. El término Kyrios en griego es exactamente lo mismo que Adonai en hebreo, aunque el término más exacto es Adón. ¿Ya? Adonai es mi Señor, Adón es Señor. Entonces, ¿qué significa esto? Fíjese, lo reconoce como alguien que es soberano sobre la vida humana. Como alguien que es soberano sobre la vida humana. Que es soberano sobre la vida humana. Y luego se rinde ante él. Fíjese que el aspecto de adorar tiene dos connotaciones. Aquí en el texto griego se usa la expresión proskineo, que es inclinarse ante él. Escuche bien esto porque después de esto voy a empezar el mensaje. Es inclinarse ante él en reverencia. Ahora, esa reverencia no se practicaba en otra parte, sino solo donde había una deidad y realmente se reconocía que había un Señor. Es decir, que el lugar hacia donde Dios quiso llevar a este ciego no era solo a la sanidad, no era solo a la libertad, porque muchos se van a quedar en el camino de la libertad, en recordar el milagro y la obra portentosa que hizo el Señor. Pero eso es parte del camino y posiblemente los primeros pasos que quiere Dios que demos. Dios quiere llevar a su iglesia al mismo estado que llevó a este ex ciego, a que se inclinen ante él y digan: tú eres el Señor, y lo adoremos de verdad. Alabado sea Dios. Ahora yo tengo un conflicto desde mi reflexión cristiana. Todavía soy muchacho comparado con algunos otros hombres del Señor. Recién tengo 40 años, pero llevo 24 años sirviéndole al Señor. Y hace 24 años no se veía la clase de cristianismo que se ve hoy día. Fíjese bien, y algo que me tiene bien preocupado es precisamente que no estamos logrando este clímax como pueblo del Señor. Hemos disfrutado el primer paso, el de la libertad. Hemos incluso ido procesando y aprendiendo profundamente quién es Él. Pero aún no se ha rendido a la iglesia a reconocer que es su Señor. Por eso vemos lo que decía el pastor al inicio. Cristianos, ¿se me escucha, no? Voy a predicar a grito pelado, no va a mejorar. Porque, ¿por qué vemos cristianos peleando con cristianos? Cristianos viviendo mundanamente. ¿Por qué vemos a cristianos desordenados? ¿Por qué vemos a cristianos no discipulados? ¿Por qué vemos a cristianos ignorantes de la palabra, ignorantes de la voluntad de Dios? ¿Por qué vemos cristianos tan desobedientes? ¿Por qué vemos a cristianos que son malos esposos? A cristianas que son malas esposas, a cristianos que son malos hijos. Es porque precisamente no es tan difícil entrar a la sinagoga. No es tan difícil venir a la iglesia. De hecho, todos ustedes se ven bonitos y gorditos, como los pingüinos de Madagascar. Pero muy probablemente muchos de nosotros no nos hemos rendido ante el Señor. Hace muchos años atrás, pleno siglo XIX, cuando el Tercer Reich estaba gobernando con todo su esplendor y Hitler comienza a perseguir a todos los judíos y también a algunos católicos, algunos gitanos, algunos testigos de Jehová. En medio de esto, fíjese, se levantaron dos clases de iglesias protestantes. Una, la iglesia protestante que aprobó y que respaldó el movimiento de Hitler. ¿Sabían eso? La iglesia protestante en Alemania pensaba que Hitler era el Mesías que iba a venir. ¿Cuántos protestantes hay aquí? Nosotros, los evangélicos, después metodistas y ahora pentecostales, venimos de línea protestante, nos guste o no. Y fíjese, en Alemania los protestantes cometieron esa gran atrocidad de rendirse a Hitler y decir que Hitler era el Mesías de Dios. Y entonces comenzaron a apoyarlo. De esa manera avasallaron a la iglesia católica, ya se lo dije, algunos judíos. El protestantismo apoyó este movimiento de Hitler, trayendo grandes matanzas a miles de millones de judíos. También a católicos, gitanos, ¿cierto? Y algunos testigos de Jehová que no reconocían el estado de Hitler. Sin embargo, en medio de toda esa trifulca religiosa,
se levantó un hombre llamado Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, que escribió un libro que se los recomiendo que lo lean, se llama El precio de la gracia. Gloria a Dios, el precio del seguimiento, la gracia barata, la gracia cara. Gloria a Dios, donde él como iglesia confesante se revela precisamente a lo que la iglesia está haciendo, porque él considera que es una atrocidad que la iglesia cristiana protestante apoye el movimiento de Hitler. Ahora, que él se haya puesto los pantalones para poder comenzar a vivir el cristianismo, lo llevó a una confrontación con los políticos, lo llevó a una confrontación con el resto de los pastores y lo llevó a una confrontación consigo mismo. De tal manera, fíjense bien, que todo el imperio de Hitler se levantó en contra de él. Los hermanos de la iglesia confesante en Alemania, gracias, los hermanos de la iglesia confesante en Alemania tuvieron que trasladarlo a Estados Unidos porque la gente lo quería matar. Hitler empezó a buscarlo para quitarle la vida. Él empezó a generar un movimiento en el que incluso la iglesia se volviera al Señor. Cuando se va a Estados Unidos, el teólogo suizo Karl Barth le manda una carta y le dice: ¿cómo es posible que estés en que estés en Estados Unidos tranquilo cuando tu país se lo está llevando al diablo? Devuélvete y haz tu trabajo de teólogo en aquel lugar. Él era un pastor, teólogo y espía y terminó siendo un mártir. Porque cuando él vuelve, tristemente, Hitler lo arresta y a una corta edad le dio muerte y murió por causa de Cristo. Ahora, antes de esto, él dio el edicto de Weimar en Alemania, pero además escribió este documento. Y en este documento él habla de que los que creen en Jesús tienen dos caminos. Y él cuestiona y critica a la iglesia que se rinde frente al mundo, frente a su política, frente al sistema diabólico que están viviendo. Y dice: esa es una gracia barata. ¿Por qué se reconoce como una gracia barata? Porque dice él, perdona al pecador. ¿Ven? Le dice: Dios ha perdonado tus pecados, pero puedes vivir como tú quieras. Es decir, no se trata de que Dios perdone o transforme o cambie al pecador, sino simplemente de creer que Dios lo ha perdonado. Eso está bien, que Dios perdona al pecador, pero en el camino del cambio, fíjese bien, es cuando se encuentran las diferencias, porque él dice: la gracia barata es aquella que asume que Dios perdona, no transforma, pero él dice: la gracia cara es una gracia que cambia al pecador después de haberlo perdonado. Y él entonces invita al seguimiento, pero el seguimiento en aquel momento es una cuestión de vida o de muerte, porque seguir el camino del Señor en ese momento a él le costó la vida. Pero fíjese bien que uno, cuando escucha las historias como las de Dietrich Bonhoeffer, uno piensa: qué pena que lo hayan matado. Claro, porque desde nuestra mirada carnal, limítrofe y mundana, da pena. Pero cuando yo lo digo, qué extraordinario, ojalá yo sea así un día. Porque para morir por la causa de Cristo hay que haber reconocido que Él es el Señor. Hace poco, no sé si lo han visto ustedes, veía los videos de Siria. Hubo una revuelta social en la que a muchos cristianos también les tocó su porción. Y me quebrantó una parte de lo que estaba pasando, porque entraron a una iglesia y a los cristianos los empezaron a golpear. Y cuando los levantaban, fíjese, eran soldados, los levantaban y los azotaban, los pasaban por arriba. Eso se llama una cataguatza en el mundo de las artes marciales. Fui karateca también, así que pórtese bien. Una cataguatza, los levantaban ¡pua! Y los arrojaban al suelo. Los levantaban ¡pua! Y los azotaban. ¿Saben lo que me llamaba la atención? Que en vez de levantarse a pelear con el soldado, ellos caían y empezaban así, a clamar a Dios. A clamar a Dios. Lo azotaban, lo levantaban, lo azotaban. Y de pronto el cristiano puede a duras penas pararse y va chocando contra las murallas y los soldados le empiezan a disparar.
Cuando aparece ese sujeto, luego lo llevan a una cruz y lo ponen en la cruz. Y entonces lo que más me llama la atención es esto, escúchelo bien. Cuando está en la cruz, está así. Está orando, está pidiendo a su Señor. Y se me vino a la mente todos los textos bíblicos que hemos predicado por años. El apóstol Pablo decía que nosotros estamos expuestos como en un circo y cada día morimos, alabado sea Dios, porque el camino del evangelio en medio del oriente, donde ellos estaban predicando la palabra del Señor, constantemente les generaba riesgos, dificultades, problemáticas que los llevaban a ellos a una plena negación, porque si no se negaban a sí mismos, nunca iban a ser capaces de rendirle su vida a Cristo y reconocerlo como el Señor, e iban a dar su vida con tal de que el mensaje corriera y Dios fuera glorificado como el Señor de toda la tierra, alabado sea Dios. Y este sujeto, cuando está crucificado, de pronto viene por detrás un soldado y le pone 3 escopetazos y el cerebro se ve mutilándose. En el primer escopetazo ya se ve que el cristiano muere, pero le pega 2 balazos más y el cerebro se le parte por la mitad. Se le parte por la mitad. Pero lo que me llama a mí la atención es que estaban orando, alabado sea Dios. Es que eso es lo extraordinario de alguien que ha tenido realmente un encuentro con el Señor y que rinde su vida a Dios y está dispuesto a pagar el alto precio del seguimiento. Seguir a Jesús no es para... El mismo Señor lo dijo: el reino de los cielos sufrirá violencia, mas los valientes lo van a arrebatar, alabado sea Dios. Y la enseñanza de ese texto es que el reino nunca va a ser bienvenido, siempre va a haber quienes se le opongan. Solo aquellos que sepan bien que Jesús es su Señor van a perseverar, van a avanzar y no se van a rendir, alabado sea Dios, porque Dios tiene que ser glorificado en esta tierra y en cualquier parte, alabado sea Dios. Cuando la gente, esta clase de personas, muchos empiezan a decir: pobrecito, qué pena. Pero ¿sabe lo que me pasó a mí? A mí me dio vergüenza mi vida de cristiano. Me di vergüenza. Ayer de hecho estaba llorando desconsoladamente porque me di vergüenza. Me da vergüenza la iglesia en Chile, me da vergüenza la forma en la que los cristianos estamos viviendo, me da vergüenza. Hace mucho tiempo estoy descontento con todos los cristianos, incluso conmigo, porque veo gente buscando fines totalmente diferentes a lo que la Escritura nos ha trazado. El único fin que nos trazó para nosotros la iglesia, fíjese bien, el Señor, es este: vayan por el mundo enseñándoles mis palabras. Y dentro de eso, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10, y esta es la palabra que predicamos, que Jesucristo es el Señor, alabado sea Dios. Es decir, que nosotros la labor que tenemos es ir por el mundo a decirle a todos que Jesús es el Señor, alabado sea Dios. De hecho, fíjese que la salvación se vincula a este reconocimiento. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces podrás ser salvo. Esta es la palabra que predicamos: Jesús es el Señor. Ahora, estos cristianos de Siria, los cristianos primitivos, tenían la habilidad, el testimonio, la entrega, la rendición ante Él para decir: sí, es mi Señor. Hoy día nosotros vemos a los cristianos llenos de excusas, para rendirle la vida al Señor. Yo hace mucho tiempo que de verdad estoy bastante desilusionado con la vida que lleva la iglesia. Ya no me sorprenden las cosas a mí. De verdad, no me sorprenden las grandes cantidades. Me han dejado de sorprender incluso los milagros. Y no es que no los crea, los creo con todo mi corazón. Hemos visto muertos resucitar. Yo les conté la otra vez que vine que vimos una persona desahuciada de cáncer que sanó y no tiene ni una raíz de cáncer. Además, Dios restauró toda su casa, alabado sea Dios. Pero aún así no me sorprende, porque mi corazón anhela algo más. Mi corazón anhela experimentar lo que experimentó este ex ciego. Un día caer rendido ante Él y decir: ciertamente eres mi Señor, aleluya. Y rendirle una adoración real, fiel y verdadera a aquel que tanto bien nos ha hecho.
serle fiel a sus palabras, a sus principios, sus mandamientos. Alabado sea Dios. Estoy cansado de la religiosidad que llevo junto a mis hermanos, porque no quiere que seamos religiosos, quiere que caigamos rendidos ante su planta, reconociendo que es el Señor, que guardemos sus mandamientos y le entreguemos toda nuestra vida a Él. Los cristianos que marcaron la historia y la trascendencia fueron cristianos inclinados. Fíjese, piénselo bien. ¿Qué preponderancia tiene un hombre ciego que Dios lo sana? El final de la historia, donde él termina reconociéndolo como Señor y dándole adoración. Alabado sea Dios. Si usted lee Apocalipsis, el final de la historia, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, en los tres aparece una adoración celestial y en los tres dicen: digno es el que está en el trono y el Cordero, porque Él nos ha redimido de toda tribu, de toda nación y también de toda lengua. Digno es el que está en el trono, Señor de señores, Rey de reyes. La historia va a incluir solo aquellos que reconozcan señorío de Dios. Él es el Señor. Aleluya. La historia concluye con hombres que se han rendido a su señorío. No con religiosos, no con pusilánimes, no con cobardes, no con dolcevitos, con hombres rendidos y capaces de darle la vida a Dios. La vida a Dios. Hombres sin excusas, hombres entregados, hombres que le dieron la vida a Dios. Pensamos que padecer es tener que caminar a la iglesia. Estoy pagando el precio, voy caminando. Yo cuando me convertí, mi amado pastor, caminaba el 21 de Santa Rosa hasta el 37 de Santa Rosa. Terminaba el culto, venía del 37 al 21 caminando. Hubiera lluvia o lo que hubiera, caminaba. Pero no me perdía de la casa de Dios, porque reconocía que ese que estaba allá esperándome era mi Señor y yo debía darle mi adoración de ese día. Todo mi día era de Él. Alabado sea Dios. Lo que pasó en Siria no es algo novedoso. Lo que pasa es que nosotros lo desconocemos. Porque en ocasiones nos provoca pena, porque ya no es una realidad constante en medio del pueblo del Señor. Porque en medio de estos tiempos no vemos gente morir por causa del evangelio. En el mundo misionero hay gente que no solo muere porque los mataron. Hay gente que muere a sus anhelos, hay gente que muere a sus deseos, hay gente que muere a sus pensamientos, incluso hay gente que muere a su lenguaje. ¿Sabe lo que es tener que cambiarse de Chile e irse a vivir a la India para predicarle a alguien la palabra del Señor? Tener que aprender el idioma hindi, tener que aprender la cultura hindi para simplemente decirle a alguien: Jesús es el Señor, alabado sea Dios. Morir a su lengua. Hace unos meses atrás estuvimos hablando con una misionera de China y le dificultaba hablar el castellano, le dificultaba hablar el español. Y yo decía: esta persona murió a su lengua por amor al Señor. Ha perdido el castellano, poco sabe hablarlo, poco lo recuerda. Se fue a China solo para decirle a China que Jesús es el Señor. Alabado sea Dios. Y allá está entregando su vida a Cristo. Constantemente mueren los cristianos esperando que alguien reconozca el señorío de Jesús. Y nosotros estamos perdiendo el tiempo constantemente. Hemos recibido la visita de Dios. Hemos apropiado nuestras vidas de la salvación de Dios. Pero no hemos comenzado el proceso de educación. Y mucho menos hemos llegado al final donde reconozco que todo lo mío es del Señor. Y fíjese, lo voy a poner en las cosas más simples de la vida. Piénselo, no lo vaya a revisar ahora. Pero ¿cuántos de ustedes en su casa tienen más de 2 pares de zapatos? Todos los meses tiene que haber una falda nueva, una blusa nueva, alabado sea Dios. ¿Y sabe lo que nos muestra eso? Nos muestra poca prioridad del señorío de Dios. Poca prioridad, ¿sabe por qué? Porque esos mismos que normalmente se compran 3, 4, 5
pares de zapatos son los mismos que después están luchando en si diezmarle al Señor o no diezmarle, si ofrendar para que la obra avance o no avance. Alabado sea Dios. Son los mismos que después se quejan que no tienen plata para darle a Dios. Los mismos que protestan que si damos o no damos el diezmo son los que derrochan su dinero con multitudes de comidas y de bebidas y se olvidan de que la obra debe avanzar con lo que Dios ha dado a ustedes. Alabado sea Dios, porque lo que ustedes tienen Dios se los prestó para que su reino se extienda, avance y el mundo reconozca que Jesús es el Señor. Alabado sea Dios. ¿Se da cuenta la poca prioridad? ¿Sabe usted que allá en India una persona puede vivir fácilmente un mes con 100,000 pesos? ¿Sabe cuánto vale un par de zapatos ahora? Yo hace poco me compré uno, llevaba meses sin comprármelo. Me lo compré porque vamos a estar de acuerdo también. Pero esto que tengo me lo regaló mi hermano Juan con el coro. Esta camisa he venido a predicar aquí mismo con esta camisa como 8 veces. Y con la misma corbata. Y no porque no tenga dinero para comprar, sino porque entiendo que hay que priorizar en el reino para que el reino se extienda, porque tengo sobre mí anhelo, sobre mi sueño, uno que es mi Señor, alabado sea Dios, y que demanda mi entrega absoluta hacia su persona. Los mismos que después andan llorando que no quieren ofrendar, los mismos que andan siguiendo a los youtubers que dicen que no hay que diezmar, tienen como 8 trajes en la casa, se dan la vía del oso, la vía del oso. Hace poco estaba con un pastor amigo, me invitó a tomar desayuno. Me compró algo pequeño y le dije, pastor, con esto yo estoy bien. Pida más nomás. Cuando terminó de pedir, le empecé a comentar, le decía, tenemos que priorizar. El reino necesita nuestra economía. Necesitamos rendirle a Dios nuestra economía por una simple y sencilla razón. De esa manera va a avanzar la obra de Dios. Y el hombre se pone a llorar y se pensar que ni siquiera pregunté cuánto cosas, porque estoy en la abundancia, estoy bendecido, no sé cuánto vale el plato que me van a traer, lo pedí porque sé que Dios me ha suplido, pero me olvidé de pensar de su reino, de su gloria y de su poderío. Alabado sea Dios. Una Coca-Cola menos, un plato de comida menos para algunos, lleno de opulencia, puede ser el sustento de un misionero, de un evangelista o de la misma iglesia para que avance, se extienda y crezca. Alabado sea Dios. Se extienden los mundanos, los impíos, se extienden los liberales y los conservadores todavía luchamos con rendirle nuestro dinero a Dios. Y después se porque andan patos toda la vida, porque andan pobres, porque no les alcanza, porque le ha ido tan mal y Dios no le va a darle, no lo ha apretado. Dios no le va a darle porque sabe que van a retener la bendición. Si el principio bíblico es dar a Dios, dar a Dios. Fíjese, primer punto donde no reflejamos el señorío de Cristo. Nuestra economía, a veces se ven los aleluya, los gloria a Dios. Los mi alma te alaba desaparecen. Porque son personas no rendidas a Cristo. Yo nunca de los 24 años que llevo caminando he cuestionado si debo darle a Dios mi diezmo. Alabado sea el Señor. Nunca lo he cuestionado. Y si tengo algo lo ofrendo para el Señor y doy para Dios. Y si falta algo en la obra y tengo, ahí está para la obra. Prefiero privarme de mis privilegios porque hay uno que es Señor de señores, que necesita ser exaltado, alabado sea Dios. Tenemos un sueño de comprar y seguir creciendo y seguir creciendo. Y cuando crezcamos, glorificar a Dios y glorificar a Dios. Miren quiénes crecen, crecen los liberales, crecen los que es la teología de la prosperidad. Crecen los impíos, crecen los pecadores y los conservadores seguimos ande mismo porque no hemos enfocado nuestros esfuerzos para la obra de Dios. Alguna esposa hasta pelea con su esposo para que ella dar el diezmo, para que ella ofrendar tanto. Pero ¿por qué si ya dimos la semana pasada? ¿Y para qué quiere la plata usted? ¿Para qué? Que con comida y abrigo, que eso les baste. Hace poco estaba en una reunión de pastores, me invitaron a dar una charla. Y yo les explicaba en un momento en que como pastores nosotros empezamos a recibir más gente. Y no solo crece la gente, crece el diezmo, crecen los ingresos. Y yo decía, pero los primeros años pasamos hambre, escasez y a veces hasta tenemos que poner. Empieza a crecer la obra, empieza a crecer la iglesia y también empiezan a crecer los diezmos. Y entonces ya los pastores empiezan a comprarse casa, autos, piscinas, aviones, yates y se compra un helicóptero y empiezan a comprarse más
las cosas porque como al principio pasaron hambre, quedaron traumados, alabado sea Dios, y los pastores empezaron a aplaudir. Sí, eso es. Yo le dije, pero todo eso es una inmoralidad, porque el pastor que se haga rico con los diezmos y no se enfoque en la obra, no ha reconocido que Jesús es el Señor, alabado sea Dios, porque con comida y abrigo, que eso nos baste, lo demás lo devolvemos a la obra para que la obra siga avanzando. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Solo un magnate vive con 20 millones de pesos de entrada de diezmo, hermano. Por eso después vive la vida de opulencia. Con comida y abrigo que les baste. Con comida y abrigo que les baste. ¿Ves? Y también a los pastores nos toca. Ahora, si nosotros hiciéramos eso, claramente la iglesia daría con más ganas por más. Sí, porque el que diezma después ve al pastor que cambia auto todos los meses y el oso sigue caminando para la iglesia, ¿no? No está mal que el pastor tenga un auto, que se compre una casa. Lo que está mal es que tenga 8, 3 autos, 10 pares de zapatillas y que cuando venga a la iglesia salude a los hermanos y no los lleve a la hora que él vive. Si Dios, lo que Dios nos ha dado es para que se disponga en la obra del Señor, y lo que Dios le ha dado a usted también para que lo disponga y lo rinda ante el señorío de Dios. ¿Quiere ser bendecido? Rinda el área económica al Señor, pues. Ríndale el área económica al Señor. Yo tengo hermanos que partieron diezmando 3 lucas. Perdón, 3 lucas. Ya van como en 200. Conocí a uno, este me sorprendió, porque aparte nos conectó para acá, para Santiago. Conocí a uno que empezó vendiendo, fíjese bien, comida en la feria. Su diezmo eran 5,000 pesos. Hoy día está diezmando 4 millones de pesos. ¿Quiere diezmar 4 millones de pesos? Empiece con 5, por hermano. Mire, ve si se van los amelos, gloria a Dios, bajo el rating, todo lo que... ¿Ven que no han reconocido ustedes que Jesús es un Señor? El segundo punto donde no hemos reconocido que Jesús es el Señor es la vida que llevamos. Nuestra vida no refleja señorío. Nuestra vida refleja vergüenza. ¿Ustedes por qué creen que estamos en la palestra y en la tele? ¿Por qué creen que siempre estamos en la tele? Yo nunca he visto en la tele a un bautista, un presbiteriano, nunca, siempre el pentecostal. El pentecostal siempre es carne para esa gente. Es porque no se rinden ante el señorío de Dios. Porque viven de manera desordenada, llenas de pecado, de inmundicia, de inmoralidades. No se dejan formar, no se dejan enseñar, no quieren avanzar, no quieren crecer, no quieren desarrollarse y dicen que Él es su Señor. Que para entrar al reino de los cielos había que hacer 2 cosas. 1, reconocer el señorío, y 2, obedecer los mandamientos del Señor. Ahora todos estamos contentos en el área del Señor, pero ¿y en la obediencia? ¿Y en el aplicar los principios del reino? ¿Y en apropiarnos de su señorío? Mire, estas personas que están muriendo no son personas inertes, no son personas enclenques, son personas sólidas. Porque a estas personas, fíjese, a estas personas no están muriendo porque alguien no los saludó en la calle. Estas personas están muriendo porque los soldados les están disparando en sus propias casas. ¿Sabe lo que es eso? ¿Está dispuesto a usted que yo le reviente el cerebro con un balazo? ¿Está dispuesto usted o no? No vaya a ser que le pase como contaba un día el hermano Josué Idión, que entraron los militares a la iglesia y lo amenazaron a todos. Los que quieran morir por la causa de Cristo, quédense, y los que no se van. Se fue la mitad de la iglesia para la casa. La mitad de la iglesia se fue para la casa, y cuando se fueron le dijeron: cierren las puertas. Cerraron las puertas, se sacaron las máscaras y dijeron: ahora vamos a alabar a Dios, porque también somos cristianos, pero vamos a alabar a Dios con los que son de verdad. Alabado sea Dios. Usted sea de verdad, ríndase a Cristo y viva para Dios. Alabado sea su nombre. Necesitamos cristianos de verdad. De verdad. ¿Saben cuáles son los que a mí me sorprenden? Se lo digo en serio. Lo he predicado varias veces en la iglesia. Si no me cree, sígalo por YouTube. Denle like, suscríbase y denle la campanita. Jesucristo, fuente de vida. Ahí me va a ver así. Es que, ¿sabe? En el tiempo uno deja de sorprenderse porque entiende que las cosas portentosas son parte de los milagros del Señor. Pero lo que a mí me sorprende es cuando encuentro un cristiano que vive como cristiano.
Cuando encuentro a alguien que vive al nivel de un estándar de Cristo. Cuando digo, no, este es cristiano, este realmente vive la palabra de Dios. Este está en los estándares de un cristiano de verdad. A mí no me sorprende otra cosa hoy día, tristemente. Ya no me encandila la opulencia, la radio, la televisión. No me encandila los grandes templos ni las grandes iglesias, porque en medio de todo eso está lleno de mundanalidad, de carnalidad y de pecado. Yo quiero ver cristianos rendidos a Cristo, que me asombren y me sirvan de ejemplo para imitar su fe, como lo hizo Pablo, como lo hizo Timoteo, como lo hicieron los apóstoles con Jesús. El desafío de nosotros este año que empieza aquí es rendirnos a Cristo de verdad, hermano, de verdad. Romper la vía religiosa y vivir rendidos a Dios. Porque esto no, si yo soy un adorador. ¿Y por qué un adorador? Porque canto bien. No, usted es un cantante. Un adorador es alguien que vive la palabra de Dios a profundidad. Alguien del que nadie tiene nada que decir. Mire Jesús lo que hace. Cuando lo van a juicio dice, bueno, ¿quién me acusa? Y tuvieron que mentirle para decir algo sobre él. Alabado sea Dios. Hubo que mentir para decir algo de él. De ustedes no hay para qué mentir, por hermano. Hay que puro meterse a su Facebook y era. Oh, salió medio flight. Y era. Y era todo. Se acabó la investigación. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, yo a veces he visto a los pastores peleando, estoy escuchando radio, a veces esas locuras que me da, porque yo ya no escucho radio. Pero a veces estoy escuchando radio y uno por Facebook le tira un palabrazo a otro, y el otro que está en la radio se mete al Facebook de ese y dice, si mírate el Facebook que tenía, empieza a darle como caja. Una lucha campal, pues se tiran para todos lados, pero nadie se arrepiente. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, y reconozcan que Jesús es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, arrepiéntase y conviértase, que Cristo pronto viene. Esto no se trata de estar defendiendo quién tiene la razón, quién no. Se trata de arrepentirse para que el reino se establezca, pues. Déjese de avergonzar el evangelio, de ridiculizar los caminos del Señor. Fíjese, nosotros a veces conversamos con los hermanos y me llama la atención. Ayer precisamente estaba viendo una canción. Una canción, nada más era una canción que la estaban grabando. Y los hermanos estaban todos así. Porque hoy día parece que mientras más locos y enfermos nos mostremos, más espirituales somos. No va a faltar que un día lleguemos a la iglesia y van a estar todos. Porque parece que mientras más dementes, más locos, más estamos. Oh, ahí está Dios, ¿ah? No, para mí, ¿cuándo está Dios? Cuando alguien vive la palabra de Dios y tiene altos estándares de moralidad, como Jesús de Nazaret. Cuando puedo ver a Cristo en una persona. Cuando puedo ver a Dios señorear a un caballero, a una dama, a una señorita. Cuando puedo ver que el reino se le establece y ama a Dios, se rinde a Dios, obedece a Dios, camina conforme a Dios. Cuando veo a un joven que en vez de andar buscando novia, busca a Dios. Cuando veo a una señorita que en vez de ocuparse de quién va a ser su esposo, su príncipe azul, busca a Dios para que Dios le dé lo que necesita, pues, hermano. La mayor crisis de los jóvenes es esa, la emoción. Allá en Boca Suyo le hablaba a una señorita, le decía, el peor error que comete una doncella es enamorarse antes que Dios le diga que es el varón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque después terminan y ¿cómo queda el corazón? Eso pebre, pues. Y después, ¿cómo caminamos? Fíjese que después incluso ustedes cuando llegan al matrimonio les afecta. Algunos son maridos golpeadores porque tienen trauma de toda su vida. Arrepiéntete, hijo del diablo, y conviértete a Dios. Deja que Dios se establezca en tu corazón. ¿Cómo le va a pegar a la señora toda la vida, hermano? Un día el pastor Felipe le dijo a uno, porque uno le dijo, no, es que yo fui criado así, mi papá era duro, tosco. Y él le dijo, pero ¿cómo el Señor no va a poder hacer algo con tu vida, hermano? Llevas 20 años caminando, conviértete a Dios. Pero somos expertos en excusas. ¿Cuántos dicen amén? Expertos en excusas. Tenemos un magíster en excusa, un doctorado en excusa, hermano. ¿Cuál es tu título? Doctor en excusa y chisme. Cagüines. No nos rendimos al Señor en la vida que llevamos. Por eso a veces la gente quiere sorprenderme a mí, yo lo miro y digo,
Eso es todo, eso es todo. ¿Me entiendes? Eso es todo. Me dan ganas de mandar los pan del pastor Rocha, honestamente. Pensar que el pastor Rocha es amigo mío, hermano. No cristiano, pero lo conocí en el mundo. Bueno, él sigue en el mundo. Me dan ganas de mandarlos para allá algunos. Porque allá parece que calzan mejor. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjese, la tercera cosa donde puedo ver que no estamos rendidos al Señor es en la forma en la que servimos a Dios. Oiga, no hay una generación más mala para servir a Dios que ustedes, hermano. No hay una generación más mala para servir a Dios que ustedes. Se lo digo en serio, no hay una generación más mala para servir a Dios que esta, hermano. No hay una generación más mala. Llámenos a orar. Llámenos a orar. Si este culto hubiera sido de oración, un aniversario, pero con culto de oración, ¿sabe cuántos hubieran venido? El puro pastor y la torta, nadie más. Y si acaso viene la vela, porque somos malos para servirle al Señor, hermano. Y sabe, aquí tenemos un desenfoque terrible, porque nosotros pensamos que servirle al Señor es estar aquí arriba predicando, coordinando. Y para muchos de ustedes la meta es llegar aquí y decir alguna cuestión, pues, ¿o no? Para muchos la meta, si yo también la meta de la mía era esta, pues estar acá arriba. Y sabe, después cuando llegué acá a predicar y Dios me abrió puertas, en un momento me senté y dije, ¿y ahora qué? Ya llegué, ¿y ahora qué? Y ahí empecé a caer en la ruina. Porque este no es la meta de un cristiano. El servicio es muy extenso todavía. Hay mucho que hacer y se necesitan obreros. El mismo Señor lo dijo, necesitamos obreros porque la mies es mucha. ¿Cuántos dicen amén? Pero no hay una generación más mala que esta. ¿Por qué somos una generación mala? Porque no nos rendimos al señorío. Y al no rendirnos al señorío me refiero también a no sujetarnos a las autoridades. Porque tienen que entender esto ustedes, mi hermano, que son ovejas. ¿Cuántos son ovejas? Levante la mano las ovejas. Ya, pero levántela diciendo, así. Yo. Las ovejas siempre van a tener mirada de oveja. Los pastores van a tener mirada de un pastor. Por eso usted va a mirar como una oveja y yo voy a mirar como un pastor. ¿Ve? Y yo miro todo el rebaño, usted a duras penas le mira el trasero a otra oveja, porque eso es todo lo que ven las ovejas. Si qué más miran las ovejas. Las ovejas siempre van una detrás de otra y van mirando el trasero a la otra oveja. Eso es todo la visión que tienen. Yo una vez estaba en Chiloé y le quería sacar una foto, porque como van una trasito a otra, de dos en dos, igual que en el punto. En eso nomás nos parecemos. Iban caminando de dos en dos y yo me subí a una ladera para sacarle una foto porque se veían bonitas. Y justo piso un palo y se quiebra así, y suena. Y era tanta la sensibilidad de la oveja que hicieron así. Al mismo tiempo todas me miraron. Le faltó hacerme así nomás, le saqué la media foto. Porque estaban todas juntitas. Al mismo tiempo así. Si me hacen así, ya estoy listo. O así, ya. Pero las ovejas, fíjense, esa es su vida limítrofe. Pero el pastor, como el pastor está de afuera, tiene una mirada más amplia. Por eso fíjense que en Israel, cuando las ovejas están siendo pastoreadas, ellas levantan la cabeza, miran al pastor, y si el pastor está tranquilo, vuelven a comer. Si escuchan un ruido, siguen comiendo, levantan la cabeza, miran al pastor, si el pastor está tranquilo, ellas se quedan tranquilas. Ahora, si en un momento sienten ruido, levantan la cabeza, miran al pastor y viene corriendo, todas corren donde el pastor. Todas corren, porque saben que lo puso para guardar la iglesia, para dirigir la iglesia, pues, hermano. No, si yo sé que usted tiene harta ganas de hacer muchas cosas, pero espérese, pues. Espérese, sujétese. Sujétese. Mire, yo antes de predicar una pura vez, escuche lo que le voy a contar. Yo antes de predicar una pura vez, yo pasé 12 años en la iglesia. Y la primera vez que prediqué, lo prediqué, pero horriblemente mal, hermano, mal. Mire, con esto le digo todo. Cuando yo iba a partir, dije, vamos a leer el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y toda la iglesia dijo, amén. Y yo dije, y la iglesia dice, y ya habían dicho amén. Porque no sabía ni predicar, no sabía hablar, no sabía decir ni una palabra. Bueno, algunas todavía me cuesta pronunciarlas. Entonces tuve que ser enseñado, tuve que ser dirigido, tuve que ser corregido y tuve que ser orientado. Alabado sea el Señor. Y cuando terminó mi proceso, Dios me puso en alto porque estaba listo, formado, preparado y capacitado para llevar la palabra de Dios y decirle al mundo que Jesús es el Señor. ¿Cuántos dicen amén a Dios? Déjese moldear, déjese preparar, capacítese, entrénese en el servicio de la obra. Un día fui a dejar a Pablo Hoff a la casa, al hermano Pablo Hoff, el que escribe los libros. Lo fui a dejar a la casa, era mi profesor.
Querido profesor, extraordinario ese viejito. No he visto viejito más ungido que Pablo Hoff. Un día, esta es una anécdota extra. Un día venía llegando Pablo Hoff y yo lo quedé mirando y dije, este está más viejo que yo poco. Pasó por al lado mío y tenía puro perfume de cedro, gladiolo. Cualquier momento se va a morir, decía yo, tan viejo que está. Y toma el micrófono, pastor, y se pone a predicar. Y en medio de la predicación empieza a sentir al Señor y daba así unos saltos, alabando a Dios. Oiga, viejito, yo que avergonzado, me dio vergüenza. Ridiculizado, yo pensaba que estaba viejo y estaba más viejo que yo, alabado sea el Señor. Con ganas de servir a Dios. Oiga, ese viejito murió sirviendo a Dios. Y nosotros teníamos las ganas de hacer misiones. Y entonces le preguntamos al hermano Pablo, como él era misionero, ¿qué es lo que hay que hacer primero? ¿Qué es lo que necesitamos para ser buenos evangelistas y misioneros? Y nosotros esperábamos una estrategia. Mire, hermano, cuando usted hable con una persona, dígale esto. Mire, cuando usted vaya a otro país, haga esto. Esperábamos algo así nosotros, siéndole bien honesto. Pablo Jorge nos queda mirando y dice, lo que debes hacer primero es servir en tu iglesia bien cabezón. Amén, le dijimos nosotros. Porque algunos quieren irse a la China, no han servido ni aquí, no han hecho el aseo ni en la iglesia, quieren ir a predicar, alabado sea Dios, sirva aquí, que este es un lugar de entrenamiento, alabado sea Dios, y no se preocupe de los tiempos. Algunos se desesperan, los tiempos los pone el Señor. Cuando el Señor le diga ahora, va a ser ahora, alabado sea Dios. Pero mientras Dios le diga que no, va a ser que no, aunque todo el mundo quiera que sí, alabado sea Dios. Pero cuando Dios le diga que sí, aunque se levante el infierno, Dios levantará bandera, alabado sea Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Espere, prepárese, capacítese, explote, déjese moldear para que tarde que temprano sirva, reconociendo que Jesús es su Señor. Alabado sea Dios. Somos los más malos para servir, hermano. Somos la generación más mala para servirle al Señor. De verdad, los más malos. ¿Cuánto lleva usted caminando, mi amado pastor? 50 años. Si yo la mitad nomás. Imagínese. Cuando uno viaja a esa. Mire, estaba con mi querido amado pastor Carlos Leiva. Y se pone a llorar en la mesa. Se puso a llorar, ¿sabe por qué se puso a llorar? Porque empezó a pensar, dijo, cuando yo empecé a caminar y a servirle a Dios, nosotros corríamos, 3, 4 niños chicos de la mano, caía la lluvia y nosotros corriendo para llegar a la obra del Señor. Y después de vuelta caminando también con los niños de la mano para honrar a Dios, porque hemos reconocido que Jesús es nuestro Señor, alabado sea Dios, y le hemos enseñado a nuestros hijos a honrar a Dios. Hemos caminado toda la vida sirviéndole y honrándole, alabado sea Dios. Y él decía, pero ahora veo una iglesia que nos entrega, está llena de excusas, está llena de problemáticas y no le sirve, no se entrega, no camina, no honra a Dios. Honran a Dios en su servicio. Pero después vienen a decir, Señor, acuérdense que yo soy karateca. Los vamos a poner a todos en disciplina, pastor César. Que pasen por el tatami nomás. Un maguasi shodán a cada uno. Un low-key. Cuando nosotros empecemos a servirle al Señor y entendamos que necesitamos ser capacitados por otros, habremos dado posiblemente un paso en reconocer su señorío. Cuando en esa preparación empecemos a obedecer los mandamientos de Dios y vivamos como cristianos, y la gente nos pueda mirar y decir, he ahí un verdadero israelita, en quien no hay engaño, como le dijeron a Natanael. He ahí un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, en la cual no hay engaño. Cuando usted rinda su economía a Dios, ya no le cueste diezmar, ofrendar, traer primicia, ayudar al pobre, ponerse para las campañas, para los evangelismos, para los tratados, para los equipos, para los panderos, para las guitarras, para lo que sea que se necesite. Recién van a poder decir, hemos dado algunos pasos y ahora podemos decir que estamos acercándonos a decir que Él es el Señor. Cuando estén dispuestos a morir y a darle la vida a Dios y entiendan que a pesar de que están vivos, ya murieron, solo ahí van a poder decir, somos cristianos y Él es mi Señor. Póngase de pie, mi hermano.
Tenemos un desafío como iglesia. Nuestro llamado es a exaltar su señorío. Pablo pregunta, pero ¿cómo irán sin que les prediquen? ¿Cómo le vamos a predicar si no hay nadie que se les envíe? Ahora Pablo no está diciendo de que no haya gente para enviar a predicar, hay harto. Lo que pasa es que todo eso está anticipado por la palabra. Esta es la palabra que predicamos, que Jesús es el Señor. Cuando Pablo dice no hay quien enviemos, está diciendo no hay quien reconozca que Jesús es el Señor. Cuando alguien reconocía en Roma, en tiempos de la Biblia, que Jesús era el Señor, moría igual como están muriendo nuestros hermanos hoy día en Siria. Moría. En Chile, gracias a Dios, no necesitamos morir todavía. Pero sí tiene que morir a su carne, al sistema, a la vida, al mundo, para rendirnos ante Él y decirle ciertamente, tú eres el Señor. Denme unos segundos, ya voy a orar. Ven que mi garganta volvió hasta ahora, ¿no? Se me volvió a ir. Aquí se apaga el mensaje. Dios es el jefe. Cierre sus ojitos un momento. Y medite en su vida cristiana que ha llevado. Mediten si realmente su vida manifiesta el señorío de Cristo. Mediten si realmente su vida, su conducta, su servicio, su economía, su entorno, su entrega, su obediencia, su sujeción, manifiestan realmente que Jesús es su Señor. Piénselo por un momento. Aquel que le ha hecho tanto bien a usted, que le perdonó, que le salvó, que hizo un milagro, que empezó a enseñarle, que fue llevándolo de menos a más, que fue creciendo en el camino. Eso lo hizo Él. Yo me he rendido ante su señorío. Ciertamente mi corazón está rendido a Él. ¿O es solamente una emoción y un sentimiento? ¿Me he engañado con un emocionalismo barato? ¿O mi razón ha determinado entregarle la vida? Porque ciertamente Él es el Señor. Cierre sus ojos, porque tenemos un desafío todavía que cumplir. Que nuestras vidas, y me incluyo, nuestras vidas, se rindan por completo a la del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra, Señor. Oh Dios del cielo.